Recuerdo mucho un pasaje de la novela It de Stephen King, en el que el protagonista, Bill Denbrough, cuando iba en la prepa o en la universidad y llevó un curso, una materia de escritura creativa, le presentó a su profesor un cuento de un monstruo o demonio que vivía en una cueva, una cosa así, y era uno de los primeros pasos que él daba en la literatura y también era desde luego una de las oportunidades que tenía este joven escritor para exorcizar un poco los traumas de su niñez. Y en respuesta su relato fue devuelto por el profesor con las letras escritas en rojo y grandes a lo largo de la página. Pulp, desacreditándolo por haber escrito un cuento de terror o de fantasía oscura y equiparándolo con la baja literatura pulp. Se suele llamar literatura pulp a cualquier forma de literatura que se basa no en la complejidad de la forma, ni en la profundidad filosófica, sino en la explotación de recursos dramáticos con tramas simples, pasionales, terroríficas, violentas y sobre todo tramas en las que el bien y el mal están muy claramente definidos y en las que los personajes van del punto A al punto B sin mayor complicación. Esto resulta en una literatura muy accesible para cualquier público, por tanto, es una literatura muy popular. A esto se suma el que desde sus inicios se solía publicar en revistas y libros muy baratos, ya que en Norteamérica se les imprimía a finales del siglo XIX y principios del XX en papel hecho con pulpa de madera, wood pulp, de ahí viene la palabra pulp. Estas revistas que hoy en día son clásicas e imprescindibles en la historia de la literatura, sobre todo fantástica y de horror, como Weird Tales, por ejemplo, revistas en las que debutaron en su momento H.P. Lovecraft, Robert Bloch, Ray Bradbury, o sea, titanes de los géneros o subgéneros de el terror y la ciencia ficción. Es decir, todo esto que los españoles llaman literatura de género y que no tiene que ver con la noción actual de género como teoría del género identitario sexual, sino en el sentido de noir o policíaco, o de thriller o suspenso, terror, ciencia ficción, western o novela del oeste. El término entonces se toma del inglés genre, que es distinto de gender, que es la otra acepción del género. Entonces la novela pulp desde sus inicios se enfoca en géneros o subgéneros populares y de evasión asociados con la explotación, muchas veces por su crudeza y por la simpleza de sus tramas, que se enfocan más en las acciones, en los desarrollos de las tramas, y no buscan la alegoría, la imagen poética, el trasfondo filosófico, aunque desde luego no están exentas de una calidad literaria, pero la forma no es lo que más pesa en estas novelas. En muchas partes del mundo ha habido diferentes formas de literatura de masas y literatura pulp, como en Italia los célebres libros gialli o giallo en singular, que eran historias detectivescas o policíacas con violencia muy explícita, que se imprimían también en un papel amarillento, de ahí el nombre giallo, amarillo, de bajo costo. Y por supuesto el término giallo pervive en uno de los más grandes géneros del cine italiano, además del spaghetti western, que pues es el giallo, un cine de crímenes, de detectives, de asesinos, con cuchilladas, con mucha psicodelia setentera, cuyos más grandes exponentes pues, son Dario Argento, Lucio Fulci, por mencionar algunos. Y bueno, volvamos con los libros. En España entonces hubo un movimiento muy importante de literatura pulp desde la década de los setentas, con mucho apogeo en los ochentas. Editorial Bruguera, una de las más importantes editoriales españolas, comenzó a editar los famosos bolsilibros o libros de Aduro, llamados así por lo baratos y de fácil acceso que eran.
Y aquí me gustaría hacer una breve pausa para dirigir a quien esté viendo esto y le interese profundizar más en todo este tema de los bols y libros al canal Vampire Citadel de un youtuber español que hace un recuento mucho más profundo e informado sobre estas colecciones. Además de que él sí tiene los libros en físico, cosa que yo lamentablemente no puedo presumir, porque al menos aquí en México no he encontrado por más que busco, y de eso voy a hablar más adelante, al final voy a volver a este tema. Pero bueno, este video que les recomiendo se llama El maravilloso mundo de la novela pulp española, bolis y libros y Curtis Garland. Y vale de verdad mucho, mucho la pena. Curtis Garland es precisamente el nombre, o más bien el seudónimo, de uno de los múltiples autores que componen estas colecciones de novelas pulp que editó Bruguera en los 70s y 80s. Ahora, el verdadero nombre de Curtis Garland es Juan Gallardo Muñoz. Otros autores que componen estas colecciones de bolsilibros de terror, ciencia ficción, western y policíaco, y hasta novela rosa, o sea, novela sentimental, son Silver Kane, que es seudónimo de Francisco González Ledesma, y Burton Hare, que en realidad se llamaba José María Giró Olivé. Ahora uno podría decir, ¿por qué elegían puro nombre anglosajón? Bueno, esto lo explica el mismísimo Juan Gallardo Muñoz, o sea, Curtis Garland, en una video entrevista de apenas 3 minutos y fracción que está en YouTube y que recomiendo mucho. Dejaré el enlace también en la descripción. Bueno, para quien esté viendo esto en YouTube, si no, pues para quien esté escuchando esto en alguna plataforma de audio, pues búsquelo, Curtis Garland entrevista y le aparecerá. Ahí dice textualmente que la editorial les exigía tener seudónimo anglosajón y que se puso Curtis por el actor Alan Curtis y por la actriz Judy Garland. También dice que la exigencia de Bruguera era escribir entre 4 y 5 originales por mes, alternando géneros entre oeste, sci-fi, policíaca y terror. De veras que basta echarle un ojo a la bibliografía registrada de cualquiera de estos autores para irse de espaldas con la gran cantidad de libros que publicaban de cada género. Resulta también interesantísimo el sistema de Curtis Garland para escribir. Dice, yo pasaba 3 o 4 días sin escribir una letra y de pronto empezaba a escribir algún boceto con ideas, con personajes, como se ambientaban las historias en Estados Unidos, revisaba sus libros de carreteras y mapas de Estados Unidos y se ponía a escribir directamente a máquina. Y dice, yo no podía corregir porque no daba tiempo. Y dice que se tardaba 2 o 3 días en escribir una novela de aproximadamente 80 a 85 folios, 80 a 85 hojas a máquina de escribir en 2 o 3 días. Era un régimen de veras bestial. Y pues esto me sirve de referencia para suponer que muy probablemente también Silver Kane y Burton Hare y Ralph Barbie, que era otro de los autores, y todos ellos, pues tenían que escribir bajo ese régimen de trabajo tan pero tan estricto y que sin duda pues les debe haber además divertido mucho. Esto a mí también me hace pensar un poco en aquella vieja escuela de los cineastas express del cine B en Estados Unidos durante los 50s, como Ed Wood, que célebremente jamás repetía una toma, como claramente se muestra en la película Ed Wood de Tim Burton, no como Roger Corman, por ejemplo, otro de esos directores que producían una película tras otra con pocos recursos y sin tiempo para entrar en detalles. Y es que aquí también me gustaría destacar que por mucho que se le critique al pulp, al ser una literatura popular y encima permitir a los autores que se dedican a ella el poder vivir de la escritura, tiene una profundidad social y política mucho más válida y sincera que la de cualquier mamador académico o cualquier escritor exquisito cuyas obras son pensadas solo para el deleite de una clase de élite que detenta la verdadera cultura y los auténticos valores estéticos elevados. Esa es mi opinión. En fin. Total que en esta ocasión vengo concretamente a hablar de Burton Hare, que en realidad se llamaba José María Giró Olivé. Curiosamente me doy cuenta de que es de quien menos información he podido recabar
Y desde luego no vengo aquí como un experto, ni a reivindicar a nadie, ni a que yo posea información que los demás no tienen, nada de eso. Yo vengo aquí como un mero entusiasta de la literatura de horror, de la literatura pulp y de estos autores a los que yo recién empecé a descubrir y bueno, pues que quiero compartir mi lectura y mi entusiasmo con cualquier otro lector al que le pueda interesar. Primero que nada, decidí hablar en este video sobre las impresiones que me ha dejado lo que he leído hasta ahora de Burton Hare, que tampoco ha sido mucho, pero es el primero de todos estos autores al que empecé a leer. Tengo por ahí una que otra lectura de Silver Kane o de Curtis Garland o de algún otro seudónimo y muchas que empecé y no concluí y que eventualmente concluiré desde luego, pero es que las novelas de Burton Hare son las que me han atrapado una tras otra. Voy a hablar solamente de tres de terror. La primera novela de Burton Hare que leí fue Más allá de la locura. Corresponde al número 103 de la colección Selección Terror de los Bolsilibros. Debió atraparme no solo el título, que está desde luego muy Lovecraftiano, sino también la portada. Y algo que tienen estas obras es que a veces la portada y el título no guardan mucha relación con la obra. Este es otro rasgo común del cine B. Por ejemplo, ya en los años 30 muchas veces se acostumbraba que los estudios comisionaran a algún director y le decían, mira, tenemos este título y este póster para una película. No hay guión, no hay película. Hazla, pero tiene que llamarse así y tiene que llevar este cartel. Y el título, por ejemplo, era The Cat People y el cartel ya estaba hecho y entonces contrataron al director Val Lewton, que hizo una de las películas más importantes en la historia del cine y del thriller de misterio. Y esto, bueno, al estudio le importaba poco. Ellos querían una película que se llamaba The Cat People, la gente gato, ¿no? Y bueno, entonces es de veras un verdadero agasajo para cualquier aficionado del terror, de la ciencia ficción, ver las portadas y títulos de la selección terror. De manera que la portada de Más allá de la locura, aunado al título, pues fue algo que me atrapó sin que yo pudiera evitarlo. En Más allá de la locura conocemos algunos de los recursos que más empleaba Burton Hare y que maneja de forma excelente. Un detective norteamericano llega a tal lugar alejado y misterioso por X razón, termina envuelto en una serie de asesinatos, crímenes y secretos macabros que lo conducen a enfrentar algún terror horripilante que una de dos, o es sobrenatural o no lo es, y se resuelve como cualquier trama de Scooby-Doo. El detective Glenn Farrell llega a un pueblo de Escocia buscando a otro detective amigo suyo de nombre Cecil Conklin, que fue visto por última vez investigando el caso de una muchacha perdida en las proximidades de un castillo que pertenece a una vieja familia aristocrática y macabra, encabezada por el conde Barany. Y bueno, la trama iba a decir que se va complicando, pero es que no es realmente nada complicada. Tiene su grado de complejidad, sí, porque está bien escrita, desde luego, hay que saber narrar y hay que saber acomodar los sucesos de modo que resulten lo más sorpresivos e inesperados, incluso cuando obedezcan a ciertas fórmulas. Pero bueno, la trama se desenvuelve o se desarrolla y lo va guiando a uno de una forma muy fácil. Hay un viejo erudito en el pueblo que conoce todo sobre la historia de esa familia de degenerados y el folclore y las leyendas. Y por supuesto tiene este señor una hija o sobrina muy guapa e inocente de la que se va a enamorar el detective y esto va a pasar en todas las novelas de Burton Hare. Tengo entendido que en sus novelas de terror es más común que todo al final tenga una explicación racional y no paranormal, pero en este caso hay un poco de ambos elementos y esto lo digo sin afán de querer arruinar mucho la trama. La verdad es que esta ha sido mi novela favorita probablemente. Otra que me gustó mucho se llama El Jardín del Diablo. En ella el detective se llama Frank Lee.
Al comienzo de la novela está perdido por las montañas norteamericanas, decide tomar un camino panorámico y el coche se le queda atascado en una zanja en medio del bosque. Entonces el hombre camina un rato y encuentra el cadáver de una mujer a la que aparentemente mataron con mucha violencia y salvajismo. Entonces sigue su camino y da con una cabaña y le abre un sujeto mal encarado y tuerto que lo amenaza con una escopeta, ¿no? Y le dice, ¿qué quiere? No, pues necesito un teléfono para llamar una grúa. No, pues no tengo ni teléfono ni le va a llegar ninguna grúa porque hasta aquí no llega nadie. Y lo más cercano es un pueblo todo rascuacho que también lleva tiempo incomunicado. Oiga, y también encontré un cadáver. No, pues ese no es mi pedo, güey. Y ya que total lo deja pasar a regañadientes, con mucho recelo, le invita un whisky, le dice, mire, si quiere lo llevo para allá, para el pueblo, pero conmigo no cuente para nada más porque ese lugar está maldito. Y pues ya cuando llega al pueblo todos lo ven raro, encuentra al sheriff, ¿no? Que es un viejillo, que es de los que pocos quedan en el pueblo porque muchos se han ido. Ese es otro elemento de Burton Hare, que haya un viejito aliado del héroe y que por supuesto este viejito tenga alguna sobrina o hija que está muy joven y muy bella y que es tan inocente que a veces resulta simplemente boba o tonta, porque sin duda, bueno, pues hay un machismo implícito en todo lo que busquemos relativo a los años setentas, porque pues era la época, ¿no? Y porque pues era parte también de la fórmula, ¿no? De estas novelas. Total, que los que no se han ido del pueblo se han ido muriendo y ahora resulta que los muertos están regresando a la vida y cuando van a identificar a la mujer, luego resulta que la mujer también se les pierde de la morgue, y detrás de todo esto hay un científico loco que tenía una hija enferma y que era medio, el viejo era medio cultista y un día los pinches hillbillies ignorantes del pueblo dijeron, no, ese güey es satánico, es malo, vamos a quemarle su casa. Y se muere el güey adentro con toda su familia y solo, bueno, no se muere el güey adentro, pues mata a su familia, sobreviven él y su hija, que ahora está toda quemada además y en algún momento parece que fuera una aparición infernal, pero pues no. Y entonces hay un sótano secreto en las ruinas desde el que él sigue haciendo experimentos que en realidad a sus víctimas les induce una especie de catatonia y los vuelve como zombies, pero no están realmente muertos. Y así como consigue que regresen del más allá. Es algo verdaderamente fenomenal. Son novelas que le presentan a uno muchas veces tramas mejores, cuando no por lo menos tan buenas como cualquier película de la Hammer, de la Universal o de cualquier estudio que hiciera películas de terror en esos años en países, en Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Encima de todo son historias con un alto grado de violencia y con descripciones muy gráficas, novelas que en su momento de haber sido adaptadas al cine habrían sido pioneras del gore. Tiene sentido desde luego que hayan surgido en los 70 y no antes, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, el gran boom de la literatura pulp se da de los 20 a los 50 y aquí se da hasta los 70 y los 80. ¿Por qué? Pues porque España venía saliendo de la dictadura de Francisco Franco, que tenía un control y una censura muy fuerte en todo el cine, la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Vaya, por eso Luis Buñuel, hace sus mejores películas de esa etapa, pues en México, ¿no? Donde había mucha mayor libertad creativa en aquellos años. Bueno, luego tuve el tino de buscar otra novela de Burton Hare y pues vi el título, El nombre de Satán, y yo dije, carajo, yo tengo que leer eso. Si algo se llama El nombre de Satán, yo lo quiero en mi vida. Eh, Porque la anterior, El Jardín del Diablo, al final, al mero final, dice ella que quedan solo las ruinas de la casa del científico loco. Dice esto. Del fondo brotó una larga llamarada y la explosión cesó, dejando solo el fragor del derrumbamiento, el cataclismo que enterraba de una vez y para siempre lo que fuera un pozo de horror, una cima de odio implacable y vengativo, la tierra de la muerte y el jardín del mal, el jardín del diablo.
Franklin lo dejó todo atrás y emprendió el camino de regreso a la vida a los brazos de una mujer, a otro jardín dulce donde reinaba solo la ternura. Este, a mí se me hace que al final dijo la madre, no he hablado del jardín del diablo, pues vamos a poner ahí que ese era el jardín del diablo, ¿no? Yo por eso no sé si primero tenían el título y le decían, tú vas a escribir esto, güey, que se llama el jardín del diablo. Entonces resulta que en el Jardín del Diablo se explica que el detective Frank Lee estaba en ese viaje al principio de la novela solo para descansar porque en alguna misión previa le dieron un balazo y lo hirieron gravemente y ahora pues bueno termina involucrado en todo este desmadre que ya expliqué, ¿no? Más o menos del Jardín del Diablo. Eh, pero bueno, en nombre de Satán empieza con el detective Mark Monroe. Qué buenos nombres, la verdad, Frank Lee, Mark Monroe. Eh, Platicando con las enfermeras, está internado en el hospital y les coquetea y entonces llega otro compañero detective y, Mark, tienes que descansar. Sí, claro, y los dos ahí, echándole ojitos a las enfermeras, o sea, un par de tipos rudos, un par de hombres fuertes, diría Tony Soprano, el tipo fuerte y silencioso como Gary Cooper, como Clark Gable, Humphrey Bogart, Robert Mitchum, etcétera, ¿no? Estos detectives del cine negro norteamericano de los años 50. Y entonces, Mark Monroe se va a hacer un viaje por la carretera de Estados Unidos para descansar y se mete a un camino en el bosque para apreciar el paisaje y de pronto el carro se le atasca en una zanja y entonces le llega olor a humo y resulta que viene de una chimenea y va a pedir ayuda y lo recibe un viejo grosero, tuerto, mal encarado, pero ahora en vez de Clark tiene otro nombre, pero bueno, creo que ya dejé bastante claro que pues es la misma historia y ojo, no es una reedición. Las frases dicen lo mismo, pero está escrito diferente. O sea, yo no sé con permiso de la editorial o no, por su cuenta o por comisión, pero Burton Hare decidió reescribir, así me parece a mí, reescribir una de sus historias. Yo no sé cuál sea mejor lograda. La verdad es que en cuanto me di cuenta de esto dije, pues ya para qué sigo si literalmente acabo de leer esta misma historia en El Jardín del Diablo. Tal vez en algún otro momento me anime a leerla, pues nada más para compararlas. Y bueno, por último, otra novela más de terror, y ya le paro para no prolongarme más, pero es que si ya dije que en las novelas de terror de Burton Hare siempre están implícitos los elementos noir o policíacos, o de la novela Hardboiled, en esta novela hay ciencia ficción. La novela es El dueño del infierno. Empieza con una escena de una pareja en un carro, como cualquier película de terror norteamericana. Me hizo pensar en esta escena con la que inicia una película de los ochentas que se llama The Stuff. No, no es The Stuff. Night of the Creeps. Night of the Creeps, una película ochentera que inicia con una escena de los años 50 que cae un meteorito que es el que va a originar a los zombies y hay una parejita en su carro, algo así se me figuró, como película de los 50 de I Was a Teenage Werewolf, películas de adolescentes de los años 50. Y el típico güey que está besando a la morra y que, hey, pequeña, hey, nena, ven acá. Y entonces la morra, ay, grita horrorizada. Y él, hey, ¿qué pasa? ¿Acaso soy muy feo? Y resulta que atrás entran unas pinches como tenazas gigantes que rompen el cristal y agarran al güey y le arrancan la cabeza y los sacan su cuerpo por la ventana destrozada y se lo llevan arrastrando. Entonces la mujer llega con la ropa toda desgarrada, casi desnuda a un bar y ahí está el detective, ¿no? Y entonces la mujer está catatónica y no logra explicarles y entonces todos van buscando ahí qué puede estar ocurriendo en el pueblo porque la mujer solamente habla de una bestia gigante y es que al parecer hay arañas gigantes, hay insectos gigantes, hay monstruos, hay criaturas superhumanas, hay una mujer que tiene una fuerza y este güey
me hizo pensar en aquel detective, ya no recuerdo de qué película de los 50, que su característica era jamás golpear a las mujeres, ¿no? Entonces, así, este güey odia tener que dispararle a una mujer, pero es una mujer salvaje, con unas super garras y una super fuerza, que lo está atacando y le rasga un costado y no le queda de otra más que dispararle, ¿no? Y todo este tiempo este hombre ha estado buscando a un deudor. Él llega al pueblo porque él es investigador y lo contrataron para encontrar supuestamente a un hombre llamado Walter Snatch. Y toda la novela está buscando a Walter Snatch, que después, bueno, se revela quién es Walter Snatch. Todo se amarra muy bien, todo cae muy bien en su lugar. Y probablemente arruiné mucho la trama, o por lo menos no la presento de una forma tan atractiva como es. No le hago justicia definitivamente, pero vale de verdad la pena leerlo. El villano es literal, de nuevo, un científico loco que experimenta con la gente y que además tiene un achichincle grandote, todo torpe, un gorilón ahí, y cuando el detective le pega, se lastima la mano y pero encuentra la maña, ¿no? Para vencer al bruto gigante, y el científico baila y se frota las manos y, o sea, es una caricatura de verdad. Es una cosa. eh, te tiene que gustar toda esa mierda, te tiene que gustar el cine de terror, tienes que ser capaz de ver ciertas cosas, que cualquiera podría decir, o qué chafa o qué asco, y tú digas, qué chingón. Quizá tienes que tener ese gusto predispuesto. He empezado a leer algunas novelas también de ciencia ficción de Burton Hare, de las que quiero hablar en otro momento. Quiero seguir leyendo a Silver Kane, quiero seguir leyendo a Curtis Garland, quiero seguir leyendo todo lo que se me pare enfrente de bolsilibros de terror. ¿Cuál es aquí el problema finalmente? Al no haber reediciones disponibles, por lo menos en México, de estas obras que, por lo que he visto en internet, se han reeditado varias obras, pero yo no he encontrado la forma de comprarlas, aunque sin duda debe haber forma de conseguir algunas, y cuando descubra cómo, sin duda alguna las compraré porque vale la pena tenerlas en físico. Pues bueno, hay páginas como archive.org, por ejemplo, cuya finalidad no es la piratería, sino la preservación. Entonces, no hay que confundir piratería con preservación. Cuando algo no se puede conseguir y es una obra de arte y es un objeto cultural, yo creo que debe de pertenecer a la gente, desde luego sin fines de lucro. En este caso, pues bueno, no se está poseyendo el objeto físico del libro, se está únicamente teniendo un acceso a la obra. Y probablemente sea un tema más delicado. Habrá quienes digan, oye, pero ¿qué pasa con las regalías de los descendientes o de los mismos autores que todavía viven? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que reciban sus regalías, pues por eso mismo que los reediten y que los lleven a otros mercados y a otros países para que todos podamos disfrutar de sus obras comprándolas. Pero mientras no se pueda, no vamos a dejar de leer, y yo por eso recomiendo mucho leer a cualquiera de estos autores en cualquier presentación que se pueda, siempre teniendo la clara idea de que hay que comprar los libros en cuanto se le presente a uno la oportunidad. Entonces, vayan a leer a Burton Hare, vayan a leer a Curtis Garland, vayan a leer a Silver Kane, vayan a leer a cualquier autor de la colección de selección terror, de los bolsilibros de ciencia ficción o del oeste, y eso es lo importante. Lean y disfruten. Hasta la próxima.